nos enlazamos con Pascal Beltrán del Río, titular de este espacio. Él se encuentra en Varsovia, capital de Polonia. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Leía tu cuenta de Twitter, @Beltrán del Río, y pues nos actualizabas un poco acerca de ¿cómo va el tema de la guerra allá en Ucrania? Ya son 16 días y algo que me llamaba la atención era esta luz verde que mencionas, da Vladimir Putin a los voluntarios que quieran pelear en Ucrania. Estamos viendo con ello que pues pareciera requiere refuerzos, las cosas no le han salido como él pensaba que le saldrían. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Wendy? Nuevamente, muy buenos días. Pues sí, efectivamente es una declaración que llama mucho la atención. Yo creo que por un lado es una respuesta a la legión extranjera que ha formado Ucrania ante el llamado del presidente Volodymyr Zelensky. Y bueno, ahí hemos visto personas de diferentes nacionalidades pues venir aquí a pelear a Ucrania. Incluso también hemos visto que distintos países europeos han o desaconsejado o de plano prohibido a sus ciudadanos que participen en la guerra, pero bueno, de todos modos han circulado fotos de combatientes extranjeros ya participando aquí allá en Ucrania, aquí estamos en Polonia, allá en Ucrania, en la lucha en contra de la invasión rusa. Entonces viene esta declaración de Putin que le da luz verde al Ministerio de Defensa y Shoigu, el ministro de Defensa, dice sí, hay 16,000 extranjeros dispuestos a pelear. Ahora, esto pues quizá no sea tan nuevo porque finalmente hay indicios de que peleadores sirios han estado ya actuando en territorio ucraniano y ya se había dado hace días la noticia de que se estaba formando un contingente, pues no sé si llamarle de mercenarios o simplemente de soldados extranjeros para participar en lo que Rusia quiere que sea el sitio de la capital ucraniana, Kiev. Entonces, forma parte, pues por un lado, de la guerra de declaraciones, de propaganda, como diciendo, pues si ustedes tienen extranjeros de su lado, nosotros también los tenemos. Por otro lado, te digo que ya había esa intención. Y en un tercer elemento que creo que vale la pena mencionar respecto de este anuncio de Vladimir Putin es que hay pues una creciente inconformidad en Rusia por lo que está pasando con sus fuerzas. Ha habido pues muchos soldados rusos muertos, ha habido también soldados rusos capturados. Entonces a lo mejor esto viene también un poco a bajar la presión diciendo, bueno, no, ya no vamos a echar tanto la mano de los rusos, va a haber extranjeros también que quieran pelear esta guerra. Yo así leería esa declaración de Putin, querida Wendy. Oye, Pascal, también tengo entendido, tuviste la oportunidad ayer de hablar con una exparlamentaria ucraniana, quien, bueno, entre otras cosas, pues mencionaba cuál sería el papel de México justo en este conflicto, en esta invasión de Rusia a Ucrania. Sí, fíjate que la entrevista la realizamos hace un par de horas y hablamos de eso, hablamos de pues el punto de vista ucraniano de si es válido considerarse neutral, porque como sabemos la postura del gobierno mexicano es que está a favor de la solución pacífica de las controversias. Yo hoy en la columna que se publica en Excelsior, pues digo que no me parece lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Ucrania con la invasión rusa, pues una controversia, es una invasión y es una invasión que viola el derecho internacional. Entonces, creo que habría que utilizar las palabras correctas, es decir, no hay aquí dos países que están, digamos, disputándose o que tienen diferencias en torno de una franja de territorio o tienen diferencias comerciales o de otra índole. No, aquí estamos hablando de un país mucho más poderoso que el otro, que invade a otro país, que viola su soberanía, que fomenta grupos separatistas en su territorio y no de una simple controversia. Entonces yo le preguntaba, ¿se vale desde el punto de vista ucraniano, se vale la neutralidad, se vale hacer un llamado, digamos, a que haya entendimiento de las partes? Y ella me decía, pues hay que partir del principio de que los rusos están bombardeando a población civil, están matando a mujeres embarazadas y a niños como ocurrió en el hospital de Mariupol. Entonces, tener una postura pues de neutralidad ante eso,
pues es una postura que finalmente apoya al agresor, es el punto de vista de ella. Vamos a presentarles esta entrevista en el periódico Excelsior y también en diferentes espacios de Grupo Imagen, pero creo que era muy relevante tener ese punto de vista. Ella se encuentra aquí en Polonia promoviendo pues la solidaridad con la causa ucraniana, también promoviendo, esto ha sido un tema de mucha discusión, que la OTAN declare una zona de restricción de vuelo sobre Ucrania, lo cual implicaría que aviones de la OTAN tengan que entrar en acción para lograr que esta zona de exclusión de vuelo exista. Es decir, si hubiese un avión ruso en el aire, pues la OTAN tendría que hacer que ese avión pues se desista de volar o tendría que atacarlo y derribarlo. Esto ocurrió, creo que lo comentábamos el día de ayer, en el caso de la guerra civil en Libia hace más de 10 años. Sí. Antes de que se declarara la zona de exclusión de vuelo, el gobierno de Muammar Gaddafi tenía la posibilidad de usar su aviación en contra de los militares que se habían rebelado y también, digamos, del movimiento revolucionario que finalmente lo tumbó. Una vez que se puso en vigor la zona de exclusión de vuelo, pues entraron los aviones de la OTAN, impidieron que Gaddafi utilizara sus aviones y esto fue el principio del fin de ese régimen. Entonces, lo que ha dicho Estados Unidos es que no quiere una zona de exclusión de vuelo porque implicaría que aviones de la OTAN eventualmente derribaran aviones rusos, implicaría que Estados Unidos y la OTAN entraran en el conflicto e implicaría la posibilidad, así lo temen algunos, de que Rusia pues recurriera a su arsenal nuclear. Ella me dice que ese es un simple chantaje por parte de Putin, que realmente las posibilidades de que Putin utilice el arsenal nuclear ruso son limitadas porque no es como si él tuviera un botón en su escritorio. Él tiene que echar a andar un proceso para disparar esas armas. Y en ese proceso intervienen altos generales del ejército ruso, los cuales, dice esta parlamentaria, Hanna Kopko, que no estarían dispuestos a participar en eso, no son suicidas, es lo que me dice. Entonces son puntos de vista, me parece que interesantes para la discusión, sí, y les vamos a presentar esta entrevista. Pascal, ¿nos permitas hacer una pausa? Porque sí quisiéramos conocer tu opinión con respecto a la reunión que tendrá el Consejo de Seguridad de la ONU después de que Rusia pues lo solicitara acusando a Ucrania de utilizar armas químicas. Hacemos una pausa y seguimos, por favor, Pascal. Claro que sí. Entonces estamos platicando con Pascal Beltrán del Río, titular de este espacio, de lo que está sucediendo justo al otro lado del planeta. Y Pascal, pues sí, queríamos conocer tu opinión con relación a esta próxima reunión, a este encuentro que tendrá el Consejo de Seguridad de la ONU, y es que Rusia está acusando a Ucrania de utilizar armas químicas, o por lo menos de la intención de utilizarlas en este conflicto bélico. Ya también está aquí con nosotros Rodrigo Pacheco. Pascal. Gusto saludarlos nuevamente, Wendy. Esta es una discusión que tiene un par de días. Rusia dio a conocer o denunció que Ucrania estaba con la intención de utilizar estas armas químicas, y Ucrania contestó inmediatamente que este era un aviso de que Rusia es el país que utilizaría estas armas, y entonces estaba curándose en salud, acusando a la otra parte. Durante todo el conflicto, durante toda la invasión, como propiamente hay que llamarla, pues hemos tenido estas dos versiones, ¿no? Las tuvimos en torno del ataque en contra de la planta nuclear de Zaporilla, que ambas partes se acusaron de haber lanzado los misiles que provocaron un incendio. Hemos tenido también dos versiones respecto de los bombardeos en lugares como Mariupol, los rusos diciendo que el hospital que fue bombardeado era realmente un cuartel de fuerzas nacionalistas radicales, los ucranianos diciendo que no, que era un hospital en servicio, y que los rusos, sabiendo que había mujeres y niños ahí, de todos modos bombardearon el lugar. En fin, es la guerra de declaraciones, la guerra de propaganda, y hoy vamos a ver un capítulo más en Naciones Unidas. Me temo que el papel que ha jugado
el Consejo de Seguridad en este conflicto ha sido muy limitado y vamos a escuchar debates esta noche, pero creo que no va a haber nada de sustancia que salga de ahí. Sí, y lo has escrito, Pascal, en términos de el arreglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ha estado totalmente rebasado, digamos, por la realidad de estos conflictos y la incapacidad de, digamos, tener un entendimiento, un acomodamiento geopolítico que reconozca las realidades de países como puede ser Rusia, China, India, etcétera, que por cierto desde la óptica económica, tanto India, particularmente India, que es una economía grande, pues está viendo cómo mantiene los lados económicos con Rusia, ¿no? Y eso obedece en parte a estas realidades, que a su vez ha generado un debate en el mundo occidental, en Europa y Estados Unidos, en función de la política realista, digamos, que entiende un poco el conflicto en ese contexto de una teoría realista de las relaciones internacionales versus la parte del deber ser, ¿no? Y creo que eso también se suma a todo este contexto. A ver, yo en lo personal, pues me considero multilateralista, es decir, creo que para poder tener la resolución de conflictos en el mundo necesitamos organizaciones de este tipo, pero la arquitectura de Naciones Unidas creo que está demostrando en este conflicto pues una utilidad realmente muy baja, estando involucrado directamente en las acciones militares, uno de los miembros permanentes del Consejo que tiene capacidad de veto, pues es muy poco lo que puede hacer el Consejo de Seguridad, puede aprobar una resolución condenando la invasión, pero se queda ahí. Y hoy la exparlamentaria ucraniana con la que platiqué me dice, pues es que eso no sirve de nada, ¿no? Eso realmente decir, denunciar, no sirve de nada. Ella me dice, lo que necesitamos son acciones, lo que necesitamos son mayores sanciones. Actualmente los bancos alemanes están permitiendo a Rusia evadir las sanciones, es lo que sostenía ella hace unas horas, y así que se requieren pues sanciones más duras, más efectivas, y la parte declarativa realmente a nosotros, me dice ella, a nosotros los ucranianos no nos sirve de nada. Pues sí, oye Pascal, y también bueno, al principio de tu emisión comentabas acerca de la actualización de cifras de personas que han finalmente logrado salir de Ucrania y que están siendo refugiados en otros países. 2.5 millones de personas al momento. ¿Cómo va todo este tema? ¿Cómo sí, se estamos hablando, Wendy, de un promedio de 150,000 al día. Yo creo que ese número en los últimos días, el promedio ha ido subiendo. Fácilmente estamos teniendo salidas de 200,000 personas al día por las diferentes fronteras del país, pero principalmente aquí en Polonia. 2.5 millones son los que han salido, 1.5 millones han salido por Polonia, muchos que han quedado aquí, digamos con familiares, con amigos, en albergues, pero otros han ido a dar a Alemania y otros países. Ayer les contaba que la empresa ferroviaria polaca regaló el pasaje a los ucranianos para irse a otras partes de Europa, pero sigue este éxodo y hay quien calcula que de continuar las acciones militares podría llegar hasta 7 millones de refugiados. Es una cifra pues que no se ha visto en muchísimo tiempo. Filippo Grandi, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, dice que es la crisis humanitaria que más rápidamente crece desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, es realmente extraordinario. Y regresando al tema de los bancos, es interesante, Pascal, porque aquí ayer Wendy lo decía, por ejemplo, Goldman Sachs, varios de los bancos grandes de inversión han salido y el Deutsche Bank se ha mantenido justamente en Rusia por esta vinculación enorme, pero sobre todo este pragmatismo que a veces desde la dinámica económica parecería que muchas empresas lo hacen ya muy orillados, digamos, en el riesgo reputacional, pero sobre todo de sanciones de Estados Unidos. Y será interesante ver qué señales da Estados Unidos en términos del alcance de sus leyes que trasciende obviamente sus fronteras, porque están tomando un riesgo significativo los bancos europeos, particularmente alemanes, que siguen pues afincados ahí en hacer negocios en Rusia. Sí, claro, hay leyes en Estados Unidos aplicadas por el Departamento del Tesoro y en concreto por la OFAC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que dado el conflicto
podrían verse efectivamente en una situación muy comprometida. Hay empresas, como leía hoy en la mañana, que Burger King sigue operando en Rusia, que Pepsi también no está vendiendo refrescos, pero sí está vendiendo leche y agua. En fin, hay diferentes empresas que no han tomado la decisión de irse, pero creo, tú sabes mucho más de esto que yo, Rodrigo, creo que las presiones que van a empezar a sentir en los próximos días van a ser muy grandes. Sí, recordar justamente que a la hija y además directora financiera de Huawei la detuvieron en un arresto domiciliario en Canadá a petición de Estados Unidos por violar las leyes vinculadas a las restricciones que hay para comerciar con Irán, ¿no? Una empresa china muy soberana, una de las más emblemáticas, y eso habla de los alcances que puede tener Estados Unidos. Y nada, solo un último comentario, Pascal, el tema de Meta, antes Facebook, que ha llamado mucho la atención, sobre todo porque, de acuerdo a Reuters, pues permite llamar a, digamos, agresiones contra el ejército ruso, que coincido contigo, no es una controversia, es una invasión tal cual, pero incluso a llamar a matar a Vladimir Putin, cosa que sí le da una dimensión distinta a esta guerra en términos de la dimensión de la propaganda, que esa siempre ha existido, pero sobre todo en la dinámica de Internet, sí, y precedentes importantes y delicados como este que ha puesto Meta. Sí, porque digamos que las políticas internas de Meta habían evitado este tipo de discurso, pero ahora con motivo del conflicto se está permitiendo y esto pues tiene muy enojados a los rusos. Leía yo hace rato sus reacciones contra esto, están realmente molestos y bueno, pues creo que es una discusión que podemos y debemos tener de hasta dónde y en qué casos pues es válido hacer un llamado a la resistencia, a la solidaridad y hasta dónde puede llegar esto, porque también se van estableciendo parámetros que en otros casos van a tener que sostener. Claro. Pues Pascal, muchas gracias nuevamente por toda esta plática muy aleccionadora. Gracias, Rodrigo. Y gracias, Pascal. Pues por supuesto, Pascal, en todos los espacios de Grupo Imagen, ahí te seguiremos escuchando. Muchas gracias. Gracias y bueno, la idea es que estemos de regreso el próximo lunes en la Ciudad de México. Acá te esperamos, tu audiencia ya clama porque estés aquí nuevamente. Gracias, Pascal. Buenas tardes. Gracias, Wendy. Gracias, Rodrigo. Seguimos. Gracias, Wendy.